Hay historias que no nacen en los estudios de cine, sino en el silencio de una habitación olvidada. Dicen que en Chiapas, entre la neblina y el olor a tierra mojada, un actor de la época de oro del cine mexicano vivió sus últimos días enfrentando algo que ningún ser humano debería ver. No fue la fama, ni la soledad, ni la vejez lo que lo llevó a la locura, sino un espejo. Un objeto que, según su propio testimonio, no reflejaba su rostro, sino su condena. Esta es la historia de Armando Acosta, el hombre que vio al demonio dentro de su propio reflejo. A finales de 1975, en el silencio húmedo del estado de Chiapas, donde la niebla parecía respirar sobre los tejados de las viejas casonas coloniales y el aire olía a tierra mojada y abono, el veterano actor de reparto Armando Acosta vivía sus últimos meses sin imaginar que el infierno no lo esperaba bajo tierra, sino dentro de su propia habitación. Había sido un hombre respetado, aunque jamás una estrella. En su juventud compartió créditos con figuras como Pedro Armendáriz, Jorge Negrete y David Silva. Pero mientras ellos ascendían al Olimpo de la fama, él permanecía en los rincones olvidados de los créditos y de las últimas escenas. Esa frustración lo acompañó toda la vida, como una cicatriz imposible de borrar. Para 1975 estaba completamente retirado, viviendo solo, apartado del mundo artístico, en una antigua casona ubicada en las afueras de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una propiedad que había adquirido décadas atrás, cuando aún creía que su propiedad, carrera despegaría. Nadie sospechaba que entre aquellas paredes marcadas por la humedad y el paso del tiempo comenzaría a escribirse una de las historias más perturbadoras del cine mexicano. Los vecinos apenas lo veían. Decían que ya no era el mismo, que sus ojos, antes tranquilos y bondadosos, se habían vuelto oscuros y desconfiados. Algunos aseguraban haberlo visto hablar solo, gritar en plena madrugada o encender velas frente a un viejo espejo que guardaba en su habitación. Ese espejo, según contaba él mismo, lo había traído desde la Ciudad de México en los años 50. Tenía una historia extraña. Lo había adquirido en una subasta de utilería de los estudios Churubusco, donde se decía que provenía de una escenografía maldita, utilizada en una película de terror que jamás se estrenó porque 3 miembros del equipo murieron durante el rodaje. Durante años fue solo un adorno más, un espejo de marco ennegrecido y cristal ligeramente deformado que devolvía los reflejos con un tono sepia, como si atrapara la luz del pasado. Pero a finales de 1975, cuando Armando comenzó a enfermar, algo cambió. Fue en esos meses cuando empezó a escribir lo que llamó La Carta del Espejo, un testimonio encontrado sobre su escritorio el día de su muerte. En ese texto, fechado 6 días antes del 16 de mayo de 1976, relataba con precisión escalofriante los últimos 6 meses de su vida. Una noche de lluvia, vio por primera vez una figura que lo observaba desde el espejo. No era su reflejo, ni su sombra, sino una presencia que se movía lentamente detrás del cristal, como si existiera un mundo oculto al otro lado. Al principio creyó que eran delirios provocados por el alcohol y la soledad, pero pronto se convenció de que lo que veía era real. Afirmaba que aquella entidad lo llamaba por su nombre, que le susurraba que el tiempo se había cumplido y que había llegado a cobrar una deuda antigua. Desde entonces, cada noche, al antasia al amunitar, intentar dormir, escuchaba su propio nombre murmurado en una voz que no era humana, un sonido espeso, profundo, como si viniera desde el fondo de la tierra, mezclado con el silbido del viento. En las madrugadas, el espejo se empañaba por dentro y entre el vapor aparecían manos marcadas sobre el cristal, como si alguien intentara salir.
En varias ocasiones trató de romperlo, pero según escribió, a la mañana siguiente el espejo siempre estaba intacto. Las últimas semanas fueron un descenso directo a la locura. Escuchaba golpes en las paredes, pasos que se detenían frente a su habitación y una respiración profunda detrás de la puerta. Decía que el demonio del espejo se hacía más fuerte, que cada día hablaba con mayor claridad y ya no solo lo llamaba, sino que exigía su alma. Describió la figura con precisión, un hombre de rostro irreconocible, como si hubiese sido quemado, con ojos que brillaban desde dentro del cristal y una sonrisa torcida que jamás desaparecía. Lo llamaba el otro Armando y aseguraba que era su propio reflejo, pero corrompido, deformado, como si el espejo mostrara su alma condenada. Con el paso de los días, aquel reflejo comenzó a imitar sus movimientos con un leve retraso. Primero 1 segundo, luego 2, luego 5, hasta que una noche el reflejo simplemente no lo imitó. Se quedó inmóvil, observándolo con una sonrisa fría. Desde ese momento, su vida se volvió insoportable. No comía, no dormía, y comenzó a escuchar risas dentro de las paredes, sombras que se movían bajo las puertas. Decía que el demonio le había prometido una muerte súbita, sin tiempo de confesión, y que su alma quedaría atrapada eternamente dentro del espejo. Los vecinos aseguraron que durante los últimos días se escuchaban gritos desgarradores desde el interior de la casa, pero nadie se atrevió a entrar. Una noche, contaron, la casona se iluminó con un resplandor rojizo, como si algo ardiera por dentro, pero no había humo. El 16 de mayo de 1976, Armando Acosta fue encontrado sin vida, tendido frente al espejo, con una expresión de horror indescriptible en el rostro. La causa oficial fue un infarto fulminante, aunque en su pecho aparecieron varios arañazos paralelos, como si alguien o algo lo hubiese atacado. Los pedazos del espejo estaban esparcidos por el suelo y el cristal central completamente hecho añicos. La policía no encontró señales de entrada forzada ni de violencia externa, pero uno de los peritos aseguró haber hallado entre los fragmentos una huella dactilar marcada en el reverso del cristal, una huella que no correspondía a nadie. Sobre el escritorio estaba la carta, escrita con tinta azul, y sus últimas líneas decían: «No tengo fuerzas. Él me espera dentro del espejo. Me llama todas las noches. Siento su respiración detrás de mí mientras escribo esto. No me queda duda. El demonio existe y lo he visto con mis propios ojos. No hay salvación. Que Dios me perdone». Hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar qué ocurrió realmente aquella noche. El espejo desapareció, la casa fue abandonada, y algunos dicen que cuando cae la neblina sobre San Cristóbal, aún se escucha una voz que susurra desde las paredes. Historias como esta nos recuerdan que el miedo más grande no siempre viene de afuera. A veces, vive dentro de nosotros. Si te gustan los relatos que rescatan los secretos más oscuros del cine mexicano, suscríbete y quédate conmigo, porque en este canal, cada historia tiene una verdad que tal vez no quieras conocer.